y hoy les voy a hablar de un libro de la Biblia, ¿verdad? Que muchos a veces conocemos, el libro de Ruth, que es una historia de amor. Bueno, empieza con tragedia, pero es con amor, pero siempre Dios tiene un propósito, ¿verdad? Para cada historia que está, o cada libro escrito en la Biblia, con grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. En aquel tiempo, en el tiempo de jueces, hubo una gran hambruna en el lugar de Belén de Judá, ¿verdad? Entonces en ese lugar vivía una familia de nombre Elimelech y Noemí. Y Elimelech decide dejar la tierra hebrea, ¿verdad? Y desea irse a un lugar que donde no había gente que era cristiana, sino que eran familias que tenían idolatría. Pero él quería llevarse a su familia para tener un progreso, porque en ese momento había escasez de hambre ahí en ese lugar. Es como cuando a veces un matrimonio joven aquí, ¿verdad?, en Poza Rica, se quedan sin trabajo y ellos deciden irse a otro lugar, a otra ciudad, pues a donde ellos van a llegar va a ser un lugar extraño, con diferentes ideas, pues sí, con otra ideología, con otras personas que tengan otras costumbres, y los que van de aquí tendrán que adaptarse a ellos, ¿verdad? No ellos se van a adaptar a las costumbres de él, o a veces así suele pasar, ¿no? Entonces se comprende que sus hijos eran pequeños, porque dice, se llevó a su familia, ¿verdad? Se llevó a su esposa y a sus hijos. Y entonces allá en aquel lugar, estando sus hijos, Mablón y Keilón, se casaron, tuvieron sus esposas, una de ellas llamada Ruth y una llamada Orfa. Entonces ahí trasciende que ellos se casan y viven años en aquel lugar, pero la tragedia llega a sus vidas y entonces muere primeramente el papá, ¿verdad? Elimelech, el esposo de Noemí. Y posteriormente viven años ellos ahí, sus hijos, y también fallecen sus hijos. Entonces, pues Noemí entra, no dice aquí claramente, dice que tiene raíces de amargura, pero se sobreentiende que fue un dolor muy grande, una depresión muy grande. Imagínense haber perdido a su esposo y a sus hijos. Entonces a veces aquí también así se van las familias buscando un mejor futuro, o a veces los que dicen, pues aquí yo no tengo trabajo, me voy a ir, o algunos que deciden irse de mojados, ¿verdad? Y con qué tristeza se van, y ya sus padres pues ya nunca los vuelven a ver, ¿verdad? Entonces así ellos se fueron y ya ellos ya no pudieron regresar a su origen, a su tierra que era Belén de Judá. Entonces ya al estar allá, Noemí decide regresar nuevamente y le dice a Ruth y a Orfa que ella va a regresar a Belén de Judá, que ella ya se ha enterado por algunos familiares que ya otra vez el pueblo ha llegado a la prosperidad y que ya están mejores, pero que pues desafortunadamente ella ya no puede traérselas, que ellas mejor se vayan cada una de ellas con sus padres, ¿verdad? Con su madre. Ella les dice, vayan y busquen a su madre. ¿Por qué? Porque ella sabía que el dolor de una madre que es al perder un hijo, o cuando un hijo se te va o no está cerca de ti, ¿verdad? Entonces viene Orfa, empieza a llorar, y Ruth empieza a llorar también, y le dicen que no, que ellas se van a ir con ella, pero Noemí les dice, miren, yo ya soy una mujer anciana, yo ya no voy a poder tener hijos para casarlas, porque como en aquel tiempo, cuando ellas vivían, era la ley del liberato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa ley? Que si tenían hijos, ¿verdad?, tenían que casarse con otro hijo para que no se perdiera el apellido. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había herencia de tierras, pero al llamarla herencia, ellos sabían que esas tierras tenían que cuidarse, no era para venderlas, como actualmente le das una herencia a un hijo y él viene y dice, no, pues ya mis papás ya se murieron, yo vengo y vendo todo. No, en aquel tiempo no era así, tenían que cuidar las tierras, se tenían que preservar,
y cuidar el nombre para que el nombre no se perdiera, el apellido no se perdiera de esas tierras. Pero como Noemí dice, yo ya soy anciana, yo no puedo darles otro hijo, y aunque yo me casara y tuviera un hijo, ya los tiempos ya no dan, ¿verdad? Porque ustedes ya serían mujeres adultas y mis hijos serían jóvenes. Y era algo lógico de pensarse que ya no se podía. Entonces viene Orfa y le dice, bueno, está bien, yo sí me voy. Pues Orfa decide mejor irse con sus descendientes, ¿verdad? Con su papá, con su mamá, qué sé yo, quedarse en aquella tierra donde había idolatría. Pero Ruth, no. Ruth le dice, en Ruth 1:16 le dice, donde yo vaya, donde tú vayas, Noemí, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré, ¿verdad? Y yo ahí donde a ti te sepulten, a mí me sepultarán, porque yo no te dejaré. Y si alguien se entera que yo haga lo contrario, que me lo demanden o que me lo critiquen. Yo creo que en este momento así lo especificó ella, ¿verdad? Aquí en la palabra lo dice. Entonces viene esta Ruth y se va junto con Noemí y le dice, pero recuerda que yo ahora soy una mujer ya anciana y yo estoy amargada. Imagínate toda la amargura, la tristeza, el dolor que llevaba esa mujer de ellos haber ido a otra ciudad para poder progresar, para poder estar mejor y tener una mejor vida. ¿Y qué sucede allá? Que pierde a su esposo y después a sus hijos. Y lo mismo pasa a veces con lo que deciden algunas familias al irse de aquí. ¿Por qué? Porque primero tenemos que orar a Dios antes de tomar cualquier decisión importante en nuestras vidas. Ahora que nosotros estamos en este camino, primero tenemos que orar a Dios y Dios nos tendrá que dar la pauta, si realmente sea lo mejor y lo más recomendable, ¿verdad? Irnos o salir de nuestra ciudad. Pero ellos pues así lo pensaron que era lo mejor y allá solamente fueron a encontrar la muerte. Entonces Noemí le dice a Ruth, ahora tendrán que llamarme Mara, que significa amargura. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha raíz de amargura. Entonces ya llegan ellas como pueden a ese lugar, ¿verdad? A Belén de Judá, y llegan a ese lugar, pero pues no hay quien las sustente, quien les dé dinero. Las tierras que están de ellos son tierras áridas que nadie las ha cuidado, nadie las ha cultivado. Y los familiares que quedaron ahí, pues tampoco, como ellos se fueron, pues tampoco le dieron la importancia, porque acuérdense que la ley del levirato era que si hay descendencia, son los mismos que se les va a heredar la tierra y son los mismos que se van a ocupar de cuidarla. Entonces cuando ellos llegan a vivir, pues no tenían ni qué comer. Entonces en esa era una temporada en la que estaban cultivando la espiga del trigo, y Ruth se va a los campos. Y al llegar a los campos empieza ella a recoger las espigas que dejan botadas, porque pues debía haber mucha abundancia en ese momento. Es como cuando aquí, por ejemplo, vamos a un naranjal, ¿verdad? Cuando vemos cómo empiezan los hombres a cortar y a cortar y a cortar las naranjas, y todas las mejores naranjas pues son las que van a vender. Y si una pequeñita por ahí se queda y rueda ahí en la calle o algo, pues ya otras personas que andan por ahí las recogen y ellas las ocupan, que ya no es la misma calidad. Entonces así hacía Ruth. Al ella ver que estaban espigando, ella iba y recogía lo que quedaba botado. Y así lo hizo por varios días, pero un día apareció el dueño de las tierras, Boz, y preguntó quién es esa mujer, porque dicen que era una mujer muy, muy hermosa. Yo creo que le llamó la atención a Boz. Y le dicen que es Ruth, la que trajo a Noemí de aquella tierra donde había idolatría, manecitas, y que ahora ellos han regresado acá. Entonces viene Boz y la saluda y le da una bendición, y ella le dice, ¿cómo tú me puedes a mí bendecir sabiendo que yo no soy de este lugar? Y él le dice, pero tu historia es conocida aquí entre el pueblo, que tú has sido una buena nuera, que a pesar de que ella no ha podido darte un hijo,
¿verdad? Para que tú te cases, tú te has venido y la has rescatado, ¿verdad? Entonces viene ella y recoge la espiga y se va a ver a Ruth, a Noemí, su suegra, y le cuenta que todo lo que le dijo Boz. Y entonces ella le dice, mira, tú te puedes casar con Boz, pero tienes que hacerme caso. Ve y va a haber, ya cuando termine la siega, se comprende que hacen una reunión, una fiesta de que ya terminaron de cosechar el trigo. Entonces ahí vienes tú, dice, te bañas, te atavias con tu mejor ropa, tu mejor loción, y te vas delante de allá donde está la fiesta, donde duerma Boz, de ahí él, donde esté en ese lugar donde han segado el trigo, en ese lugar, tú te vas y te acuestas a sus pies, y cuando él despierte, él te va a ver. Entonces así fue. Ruth fue obediente a Noemí, a su suegra, y fue y se arregló y se fue allá y se acostó a los pies de Boz. Entonces cuando Boz despertó, le dijo, ¿quién eres, mujer? ¿Verdad? Se sorprendió al verla, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy Ruth, dice, y te pido, dice, como familiar de Noemí, que tú extiendas tu manto y te cases conmigo, ya que ella pues ya no podía tener hijos, y quién se iba a casar con ella, y no podía quedarse sola siempre, y también porque Noemí pues no quería que ella estuviera en el desamparo. Entonces viene y le dice Boz que sí se va a casar con ella, y la ayuda a salir de ese granero sin que nadie se dé cuenta, para que no se malentendiera la situación de que ella se había quedado esa noche ahí, ¿verdad? Y entonces viene y se va ella y ya le platica a su suegra Noemí que sí, que Boz le dice que sí, pero que hay un familiar que está más cercano, que es el que tiene que decidir primero. Si él dice que no se casa con ella, que no le da la cobertura, entonces Boz sí se va a casar, ¿verdad?, con ella. Entonces viene esta Noemí y Boz y reúnen a los ancianos del pueblo y a ese familiar que es más cercano que Boz a Noemí, porque acuérdense de la ley del liberato, ¿verdad? Que del familiar, si no hay hijos, el familiar más cercano, y en este caso el familiar más cercano era ese hombre. Pero ese hombre ha de haber dicho, no hombre, esas tierras están bien áridas, tengo que invertir. Era un poco avaricioso por su forma de contestar, y voy a tener que invertir en esas tierras para darle abrigo a estas mujeres. No, yo mejor me quedo así, yo te cedo los derechos a ti, Boz. Entonces viene Boz y Noemí ya quedan enterados, y se casa Boz con Noemí, ¿verdad? No, perdón, con Ruth. Noemí es su suegra. Entonces se casan, y ellos pues ya con el casamiento tienen un hijo, al cual llaman a Obed. Y Noemí tuvo la dicha, ¿verdad? Porque no todas las cosas fueron malas en esta historia, sino que también hubo una historia al final de amor, y cómo Dios compuso todo, porque a veces las cosas malas que nos pasan pensamos que es lo más horrible que nos puede pasar, pero no. Dios siempre tiene un plan para cada situación, y si a veces Dios nos mueve o nos quita o nos da o nos quita, ¿verdad? Nosotros siempre debemos estar entendiendo que Dios siempre tiene un plan y que siempre hará las mejores cosas para nuestras vidas. Entonces viene y nace ese hijo Obed, ¿verdad? Y ese hijo es cuidado por Noemí, y ahí Noemí, Dios le cambia su corazón, esas raíces de amargura y dolor, Dios las encamina a bien, ¿verdad? A darle dicha y amor para ese niño y para ella. ¿Y qué creen? Pues ese niño fue una gran bendición, porque Obed fue el que llegaría a ser el padre, el abuelo del rey David, y que de ahí viene el linaje escogido de Jesús, ¿verdad? Para la gloria y honra de Dios. Esto es en breve lo que es el libro de Ruth. Hay cosas también más importantes que desencadenar, de qué hablar, pero esto es sintetizado, ¿verdad? Lo que es el libro de Ruth. Una historia de amor, de tragedia y amor. Hasta luego.